Of Princess Diana's funeral, the royal family is returning to London. David Emanuel remembers it well. He designed Princess Diana's dress. Princess Diana has been in an automobile accident. Charles and Diana's spectacular wedding, the royal couple. The Diana, Princess of Wales. Diana, Princess of Wales. Princess Diana. Diana, Princess of Wales. Diana, Princess of Wales. Diana, Princess of Wales. Diana de Gales, cuyo nombre de pila era Diana Frances Spencer, conocida popularmente como Lady Di, nació el 1 de julio de 1961 en Inglaterra en un pueblo llamado Sandringham. De origen aristocrático, su familia pertenecía a la pequeña nobleza del Reino Unido. Ella fue la tercera hija entre 4 hermanos del matrimonio entre John Spencer, que era mayormente conocido como el conde Octavo Spencer, y su esposa, la honorable Frances Ruth Burke Roche, quien era hija de los barones de Fermoy. Diana pasó los primeros años de su vida en la residencia familiar de Sandringham, donde recibió su primera educación de mano de sus institutrices. A la corta edad de 6 años vio cómo su padre abofeteaba a su madre días antes de que ésta le abandonase por el hombre con el que estaba manteniendo una aventura, el millonario Peter Shand Kidd, por lo que ella y sus hermanos quedaron bajo la custodia de su padre. Comenzó así una amarga batalla entre sus padres para lograr la custodia legal de Diana y sus hermanos. Esta situación le provocó un trauma que marcó su vida afectiva para siempre. Fue una infancia muy infeliz, siempre viendo a nuestra madre llorando. Papá nunca habló de ello con nosotros. No se nos ocurría preguntarle sobre el tema. Era muy inestable con todo este asunto, reveló la princesa a través de unas grabaciones que duraron 7 horas y fueron publicadas en el diario británico Daily Mail. En muchas ocasiones se sintió como una molestia para sus padres cuando se enteró que en realidad deseaban un niño cuando ella llegó al mundo. Esto se agravó como consecuencia de que tan solo un año antes su madre había dado a luz a un niño que murió a las pocas horas. Ella también afirmaba sentirse utilizada durante el proceso de divorcio de sus padres. Una vez cerrado el acuerdo, la princesa recuerda esa etapa como sombría debido al trauma que le ocasionaba cambiar de casa constantemente. Con respecto a sus estudios, fue una niña a la que no le iba muy bien en el colegio. Pasó por varias escuelas, entre ellas la escuela de Seafield Kings Lynn en Norfolk, más tarde en Ridgewood Hall, también en Norfolk, y West Hill Girls School en Sevenoaks. En el año 1977, a su edad de 16 años, dejó esta última escuela para pasarse al Instituto Alpine Beremenet en Rougemont, Suiza. Se dice que por esta época fue cuando Diana y Carlos se conocieron, pues parece que Carlos tenía un pequeño romance con su hermana, pero no pasó nada más de allí. Obviamente Diana y Carlos se hicieron muy amigos y de allí comenzaron a evolucionar las cosas hasta que ya se convirtió en un noviazgo. Diana pertenecía a los llamados círculos reales y conocía a Carlos desde niña. Fue en 1980 cuando Carlos, que tenía casi 30 años, siguiendo los consejos de su abuela, la reina madre, y de su amante, Camilla Parker Bowles, se fijó en Diana, 13 años más joven, inexperta y sin pasado. Diana a los 17 años se mudó a Londres, a un apartamento en la zona de Kensington y Chelsea, donde trabajó en una guardería como niñera y maestra de preescolar en la Young England School y vivió hasta febrero de 1981, cuando se anunció su compromiso con el príncipe Carlos, heredero de la corona, y desde ese momento el infierno recién había comenzado. Un 29 de julio de 1981 contrajo matrimonio en la Catedral de San Pablo de Londres con el príncipe Carlos de Gales, 13 años mayor que ella. Todas las casas reales asistieron al enlace. El casamiento de los príncipes de Gales había tenido 750 millones de espectadores a nivel mundial, coronándose así como la boda del siglo. El príncipe Carlos le dio la opción a Diana de elegir su propio anillo de compromiso entre todos los del catálogo de Garrard, joyería de la familia real por aquel entonces. Este hecho fue visto como una falta de respeto por algunos miembros de la familia real.
El anillo estaba compuesto por un zafiro de 18 quilates rodeado de 14 diamantes. Junto a los preparativos del casamiento, también empezó la bulimia de Diana. Según ella contó, Carlos la tocó y le dio a entender que le sobraba panza. Así es como ella adelgazó 13 centímetros de cintura. La bulimia le sacaba su peor lado. Los modistas tuvieron que hacer 5 cuerpos diferentes porque el cuerpo de Diana perdía peso tan rápidamente que no llegaban a ajustar el vestido. El día que Carlos le propuso matrimonio, Diana le dijo que lo amaba, preguntando si él también la amaba a ella, a lo que él le contestó: lo que sea que signifique amor. El príncipe de Gales le habló sobre Diana a sus amigos diciendo: es hermosa pero muy niña, no parece muy mayor como para haber terminado la escuela, menos para casarse, pero es lo mejor para la familia y el país. Volviendo a los preparativos de la boda, el vestido era uno de los mayores enigmas del país en ese momento. Tuvieron que usar un ala del Palacio de Kensington para la preparación de este. Se usaron más de 9.000 perlas y estaba hecho por David y Elizabeth Emanuel. Los medios de comunicación estaban tan obsesionados que se pusieron a revisar la basura y los modistas tiraban telas falsas para distraerlos. Al igual que los modistas, Carlos iba tirando pistas falsas. Le dijo a un primo que sentía que iba a llorar de lo feliz que era, cuando en realidad por otros lados iba diciendo que casarse con Diana era un deber más. Pero mucho no se esforzó en su plan de ocultar las cosas. Tradicionalmente, el anillo de compromiso es entregado de parte del futuro esposo a su prometida. El famoso anillo de zafiro azul no se lo dio Carlos, sino que Diana lo eligió sola por catálogo. La princesa Diana dijo que caminando al altar se sentía la chica más suertuda del mundo y no podía dejar de mirar a Carlos, hasta que entre los invitados vio a Camila, el amor imposible de él, quien una noche anterior escuchó a Carlos jurarle que la amaría por siempre. En vez de alejarse, Camila estaba cada vez más presente. Carlos la llamaba todos los días y le mandaba regalos. Ella ya se había casado y tenía hijos, pero sabía que el príncipe era su príncipe y de nadie más. Y Camila estaba cada vez más cerca de Diana, le aconsejaba cómo tratar a Carlos y todo lo relacionado a él. Diana tenía 19 años, era joven y de buen corazón, pero no era tonta, sabía lo que pasaba. La gente estaba lista para festejar. 600.000 personas seguían su carroza por la calle y 750 millones de personas a nivel mundial. El único evento que lo superó fue el funeral de ella misma 16 años después. Esa mañana se volcó un perfume encima, provocando una mancha gigante en el vestido. La cola de 8 metros, la cual rompió récord, estaba arrugada. Nada la paraba. Ella estaba decidida a convertirse en la princesa de Gales. Pero cuando entró, ahí estaba Camila. Sabía que ella nunca iba a ser para Carlos lo que significaba Camila para él. Me sentía la mujer más certuda del mundo, pero cuando la vi, quería terminar con todo. Es que escuchó cómo su futuro marido hablaba por teléfono escondido en el baño. Ahí lloraba y le juraba a Camila que ella sería su chica por siempre, que la amaría toda la eternidad. El camino al altar de Diana siguió. Estaba tan nerviosa que dijo el orden de los nombres de Carlos mal. Todos la miraban con ternura, pensando que eran los nervios típicos de una boda. Nadie sabía lo que pasaba por la cabeza de Diana. Nadie sabía el dolor que tenía. Ahí, Diana rompió otra regla que dejó a todos asombrados. En sus votos no juró obedecer a su marido. En entrevistas posteriores, Diana dijo sentirse como cerdo para matadero. Es así como un 29 de julio se convirtió en princesa de Gales, también futura reina de Inglaterra. Tampoco se dieron un beso para sellar sus votos. Al beso se lo dieron en el balcón del Palacio de Buckingham, empezando una tradición nueva. Ese beso habría sido de los primeros porque ella solo lo vio 13 veces en su vida. Un año después, nació Su Alteza Real, el príncipe William de Gales. Un detalle no muy conocido es que después de una discusión con el príncipe Carlos, Diana, estando en sus primeros meses de embarazo, se tiró por las escaleras tratando de suicidarse. La reina presenció la situación, quedando horrorizada, mientras que Carlos se fue a pasear en caballo. La discusión se dio porque Diana le echó en cara que su relación con Camila seguía.
aún casados. Entonces Carlos le contestó: todos los príncipes de Gales tuvieron amantes. No pienso ser el primero en no tener una. 2 años después, en 1984, nace Harry. Carlos esperaba la llegada de una niña y Diana, al saber que esperaba otro nene, se lo ocultó hasta el día del parto. Cuando Carlos vio al bebé, dijo: otro niño, y encima pelirrojo. Diana vivió días muy infelices durante su viaje de luna de miel luego de contraer matrimonio con el príncipe. Esto se explica con mayor exactitud en su libro acerca de sus batallas contra la depresión y su vida con Charles y su amante Camila. Aunque todos sabían que Carlos se seguía viendo con Camila, ella se convirtió en la enemiga número 1 de la familia real. Una familia que había sido golpeada por un rey que abdicó por amor no podía volver a pasar. Así que Luis, tío de Carlos, se metió y alejó a Camila de Carlos, y empezó la búsqueda de una heredera, quien era Diana. Su imagen de pura y virgen era la ideal para heredera al trono, además de que su familia era de las más importantes del Reino Unido. Cuando los príncipes de Gales se divorcian, llegaron a un acuerdo en el divorcio. Ella pierde el High Royal Highness y no tendría el tratamiento de su Alteza Real, pero conserva el título de princesa de Gales, cosa que le dolió muchísimo. Pero al perder el High Royal Highness, básicamente Diana era menos que sus 2 hijos, quienes eran príncipes por nacimiento. Hay una anécdota que dice que William la encontró llorando y le prometió devolverle el High Royal Highness cuando se convirtiese en rey. Después de divorciarse, le preguntaron a qué se iba a dedicar y ella respondió: a ser libre y ayudar a los demás. La noche del 29 de junio de 1994 se emitió un documental en la televisión nacional británica en el que el príncipe Carlos, de quien Diana llevaba separada desde 1992, hizo pública su relación amorosa con Camilla Parker Bowles, estando todavía casado, lo que suponía reconocer el hecho de haber cometido adulterio, lo cual constituía una humillación para la princesa de Gales. El programa, cuyo objetivo era ofrecer una imagen favorable del príncipe Carlos, terminó siendo interpretado como un reconocimiento público de su infidelidad. Did you try to be faithful and honourable to your wife when you took on the vow of marriage? Yes, absolutely. And you were? Yes. Until it became irretrievably broken down. A deeply regrettable thing to happen. But it does happen, and unfortunately in this case it has happened. I mean, it's the last possible thing that I ever wanted to happen. I'm not a total idiot. I'm not unaware of all these problems, and as I was saying before. Ese mismo día, Diana no tenía pensado acudir a un evento de Vanity Fair, realizado para recaudar dinero para caridad, debido a la vergüenza que le produjeron las declaraciones del príncipe Carlos, alegando, por otro lado, no disponer de ningún atuendo para llevar a la velada. Hasta que su mayordomo acudió al armario de la princesa y encontró un vestido corto de color negro, el cual le sugirió ponerse. Este traje había sido comprado por Diana 3 años antes. Si bien la princesa había optado por no lucirlo al considerarlo demasiado atrevido, no obstante, las declaraciones del diseñador Valentino, anunciando que Diana acudiría a la velada con una creación suya, causaron un gran enfado en la princesa, tomando finalmente la decisión de lucir el vestido negro. Causó controversia debido a la ruptura de protocolo que suponía. Por un lado, el traje era negro, un color reservado únicamente para el luto oficial por la muerte de algún miembro de la familia real o personaje relevante, y por otro, dejaba al descubierto los hombros y las piernas por encima de la rodilla, lo cual implicaba un desafío a la etiqueta impuesta por la Casa Real Británica. Julia Peyton-Jones, una de las asistentes al evento, declaró: "Pareciera que hubiese descendido a la Tierra desde otro planeta. Estaba sensacional con su modelo de hombros descubiertos y todos a su lado parecíamos grises y anticuados". El impacto provocado por la polémica imagen de la princesa de Gales el mismo día en que su esposo hacía pública su infidelidad
llevó a que su atuendo pasase a ser conocido como el vestido de la venganza. Desde aquella aparición, el vestuario de Diana empezó a cambiar, tomando la princesa la decisión de mostrar una imagen más atrevida y sensual, ya que sus vestidos comenzaron a ser más ceñidos, además de que Diana empezó a llevar tacones con más frecuencia. A continuación se va a mostrar una entrevista realizada al profesor de historia Matías Ignacio Rumilla, quien nos contó acerca de las obras caritativas que Diana realizó y su popularidad en el pueblo. ¿Qué importancia tuvo mientras se encontraba en su rol de princesa? A ver, el carácter de la importancia de Lady Di, sin lugar a dudas, fue muy notable, sobre todo por su carisma, sobre todo por su carácter descontracturado, por su forma de llegar a las personas. Ella lo que hizo fue romper muchos de los estereotipos, de los protocolos que estaban en la época, y se fue acercando mucho más a la gente, al pueblo, a la plebe, como suelen decir las personas que están en esos círculos nobiliarios. En ese sentido fue una persona muy carismática, muy allegada, que tuvo una gran repercusión porque justo en esos momentos, sobre todo en la década del 70, 80, la realeza británica y todo lo que era la estructura nobiliaria estaba muy cuestionada en la época, sobre todo porque lo consideraban como que estaban aislados de la sociedad, como que ya no tenían esa llegada al pueblo, y bueno, ella vino como a romper todas esas estructuras y a empezar a gestar una nueva forma de ver a las princesas que antes se las veía lejanas, ¿no? Y que a partir de Diana empiezan a cobrar este carácter más humano, ¿no? En ese sentido, su importancia y su relevancia fue muchísima porque era una mujer de la cual no se conocía absolutamente nada o se sabía muy poco. Ella, si bien venía de un linaje aristocrático, en cierta forma no tenía una gran trascendencia mediática, era muy jovencita, y cuando empezó a reencontrarse con la prensa, se dieron con este carisma y sobre todo con este aire fresco que ella irradiaba con su juventud y con su belleza. ¿Hasta dónde tuvo alcance las obras caritativas que hizo Lady Di? Sin lugar a dudas fueron de un gran alcance, sobre todo porque trascendieron las fronteras de lo que era Gran Bretaña en sí, y ella viajó por muchísimos lugares, una princesa que recorrió muchísimos países en distintos continentes, sobre todo sus obras caritativas en África, en distintos países africanos, también relacionada y vinculada con organismos internacionales, le dieron un gran auge, sobre todo publicitando, acompañando a los enfermos, yendo a distintos hogares de ancianos, a hospitales, tratando de integrar a esas personas que históricamente han sido dejadas de lado por la sociedad o de cierta forma estigmatizadas. Entonces ella en su carácter y en todo lo que significaba su figura, fue encontrándose con distintos sectores sociales a los cuales no les importaba básicamente la frontera de los países. Ella trascendía permanentemente y trataba de llegar a esa gente, rompiendo esos protocolos, acercándose, saludándolos, dándoles la mano, brindándoles ese cariño, mirándolos a los ojos. Es una de las cosas que se remarcan en las entrevistas que se le hacen a las personas que han tenido la posibilidad de reunirse con Lady Di. Todo el mundo cuenta, o la gran mayoría cuenta, de que tenía una cercanía y una forma de llegar totalmente distinta, y eso también tiene que ver un poco con su historia personal, una historia que en sus inicios, en su familia, fue un poco sufrida. Fue una chica que se fue formando, que estudió y que también practicó la docencia, estando en una guardería, cuidando niños, y eso también la fue acercando hacia los distintos sectores y le dio todo un halo carismático particular que a todo el mundo dejaba encantado. Por eso también en esas obras de caridad, aprovechando también la gran repercusión y sobre todo su carácter de princesa y todo lo que significaba ello,
aprovechaba todo eso en pos de ayudar a los demás. Bueno, la última pregunta es, ¿qué participación tuvo Diana de Gales en este tema de Angora y de las minas antipersonas? Ella le dio una gran visibilidad al tema, un tema que después, en el año 97, en el fatídico año de su fallecimiento, con ese accidente sumamente trágico, que termina con la vida de Diana, ese mismo año se les da el Premio Nobel de la Paz a las personas que habían trabajado con este tema en particular. Entonces ahí vemos que era una cuestión que probablemente antes no había tenido tanta repercusión como la que le dio Diana, producto de lo que significaba ella. Ella tenía una relación, podríamos decir, casi de amor-odio con la prensa, porque por un lado los paparazzis eran incansables, uno podía ver en cada uno de los lugares que ella visitaba la cantidad de fotógrafos y toda la prensa estaba como encantada y sobre todo hipnotizada, no obnubilada por su figura. Pero por otro lado, ese seguimiento no la dejaba llevar una vida más tranquila como probablemente quizás ella deseaba, ¿no? Y en este caso, en las minas antipersona, realmente es una situación o es uno de los problemas que hasta el día de hoy sigue aquejando a gran parte de África y también de Sudamérica, pero sobre todo el continente africano, porque debido a los conflictos entre distintos países y entre distintas organizaciones, producto después de los procesos de emancipación y de descolonización en muchos de esos lugares de África que antes formaban parte del protectorado británico o de los países potencias de Europa, como el caso de Francia y demás, una vez que llevan adelante esos procesos de descolonización, empiezan a intentar organizarse. Y en esa organización obviamente surgen conflictos y disputas y muchos intereses por los recursos naturales, y las minas antipersona eran una manera de atacar a distintos ejércitos y a distintas agrupaciones que estaban combatiendo, y que básicamente por lo general las minas no son letales en un sentido estricto, sino que generan un daño muy grande a las personas, y esto hace que muchos de los ejércitos terminen diezmados porque pasan por caminos que están minados, entonces esos soldados terminan mutilados, y bueno, genera también un colapso del sistema de salud, obviamente personas que quedan discapacitadas, incapacitadas para toda su vida, con pérdidas de miembros, o sea, de las piernas, por lo general, a donde ellos pisaban. Incluso estas minas al día de hoy se mantienen, algunas porque pueden durar hasta 50 años. Entonces, dar cuenta de que esa problemática existía y que era necesario trabajarla y que era necesario el apoyo de organismos internacionales como la ONU, el apoyo de la Cruz Roja y de distintos organismos que fueran a brindar colaboración, asistencia, no solamente para erradicar y para tratar de detectar estas minas, para que otras personas no sufran ese peligro, sino también ayudar a las personas que lamentablemente habían sufrido el producto de las minas en sí. Creo que en ese sentido la tarea de ella fue una tarea muy comprometida. Ella viajó en reiteradas oportunidades a distintos lugares como representante de estas organizaciones, y le brindó un gran revuelo mediático que permitió que gran parte de la sociedad se enterara de esta problemática y que muchos organismos y gobiernos empezaran a poner lo que tenían que poner para justamente tratar de erradicar este problema. Que bueno, es algo que, como te decía, se mantiene en cierta forma, pero que obviamente de a poco ya eso se está solucionando. En 2004, 7 años después de su fallecimiento en París, el jefe de la policía de Londres
John Stevens le pidió al reputado médico Richard Shepard que revisara las pruebas para investigar si Diana, su chofer y su entonces novio habían muerto a causa de un accidente o si había algo más detrás. Solo sobrevivió al impacto el guardaespaldas de Fayette. Con el golpe, Diana también se precipitó hacia adelante, pero pesaba menos que sus acompañantes y sufrió menos heridas. Además, estaba sentada detrás de Rhys Jones, sujeto con el cinturón y cuyo cuerpo se movió menos. Por lo tanto, las heridas de la princesa eran inicialmente menores. Sin embargo, fue fatal. Cuando la ambulancia acudió a atenderla, Diana de Gales parecía herida pero estable, especialmente porque era capaz de mantener la comunicación. Aunque inicialmente la familia real estaba en estado de shock por la muerte prematura de la princesa y estaba confundida en darle a Diana un funeral de estado, las muestras de afecto y dolor por parte del pueblo británico obligaron al Palacio de Buckingham a tomar una decisión al respecto. Su protocolo es muy estricto y los funerales con exequias de estado están reservados a miembros de la Casa Real con rangos de majestad, que serían rey o reina, y a relevantes gobernantes del país, como lo fue con Churchill, de modo que, como no existía en su protocolo referencia alguna de una princesa del Reino Unido divorciada y madre del segundo y tercero al trono, hubo que acuñar un nuevo término para las honras fúnebres de Diana: un funeral único para una persona única. Así lo definió un portavoz de la familia real 24 horas después del accidente. Si el funeral de la reina madre se había preparado desde muchos años atrás y ensayado una y otra vez, dada la edad avanzada que tenía la madre de la reina Isabel II en ese entonces, hubo que tomar ese procedimiento, ya que nadie imaginó que la princesa Diana de Gales moriría joven y menos se había visto una muerte de una princesa sin rasgo de alteza real, miembro de la familia real. El cuerpo se trasladó el martes 2 de septiembre de 1997 a Londres desde la capital francesa. Simultáneamente, miles de ciudadanos anónimos habían depositado ramos de flores y cartas de condolencias en las verjas del Palacio de Buckingham. A su llegada, se trasladó a la capilla real del Palacio de St. James, residencia oficial del príncipe de Gales, donde se habilitaron 4 libros para permitir que todo visitante pudiera transmitir sus condolencias. El ataúd permaneció cerrado en todo momento, pues los allegados a Lady Diana así lo quisieron. El sábado 6 de septiembre, la fecha oficial del funeral de Estado, se declaró luto nacional y las banderas de todo el país se ordenaron a media asta. Concluido el funeral, el féretro fue trasladado por carretera hasta la capilla de Santa María en Great Brinton, a 2 kilómetros de Althorp House, la mansión donde creció Diana. El cuerpo fue inhumado como los del resto de miembros fallecidos de la familia Spencer, en una ceremonia estrictamente familiar. Se comunicó que los restos mortales de la princesa se colocarían en una isla artificial situada en los jardines de la finca, formada por 14.000 hectáreas. Se erigió un monumento conmemorativo en forma de templo con 2 lápidas de mármol con inscripciones y una imagen de Diana, pero no está claro el lugar exacto donde fue enterrada. El funeral se emitió en directo a través de varios medios de televisión británicos, así como también emisiones en vivo hacia Europa y el resto del mundo. Tanto así que en Australia está registrado como el momento televisivo con más audiencias de todo el país. Para finalizar, se va a mostrar un fragmento de una de las entrevistas más relevantes grabada en noviembre de 1995, junto a mensajes de personas recordándola por su apasionada labor. Do you think you'll ever be queen? No, I don't. No. Why do you think that? I'd like to be a queen of people's hearts, in people's hearts, but I don't see myself being queen of this country. I don't think many people would want me to be queen. Actually, when I say many people, I mean the establishment that I'm married into, because they've decided that I'm a non-starter. Why do you think they've decided that? Because I do things differently, because I don't go by a rule book, because I lead from the heart, not the head. And albeit that's got me into trouble in my work, I understand that. But someone's got to go out there and love people and show it. And do you think that because of the way you behave, that's
precluded you effectively from becoming Queen. Yes, well, not precluded me, I wouldn't say that. I just don't think I have as many supporters in that environment than I did. Yeah. You mean within the royal household? They see me as a threat of some kind. And I'm here to do good. I'm not a destructive person. Why do they see you as a threat? I think every strong woman in history has had to walk down a similar path, and I think it's the strength that causes the confusion and the fear. Why is she strong? Where does she get it from? Where is she taking it? Where is she going to use it? Why do the public still support her? When I say public, you go in and do an engagement and there's a great many people there.